Queridos amigos, buenas noches. Estamos nuevamente con ustedes a través de Celca Televisión Digital. Este espacio creado desde los laicos ecuatorianos para los laicos. Y también un espacio en el cual queremos conocernos. Los ecuatorianos estamos desunidos, principalmente quienes compartimos esta bendición de ser católicos. Si estuviéramos unidos, somos más de 14 millones de ecuatorianos que somos católicos, pero no vivimos, ni sentimos, ni actuamos como católicos. Y por eso hemos creado este espacio, este canal, para conocernos. Si nos conocemos, nos unimos más. Y hoy tenemos la suerte de tener un invitado muy especial, un ecuatoriano, un joven ecuatoriano, que queremos que los conozcan, que lo conozcamos todos. Él se llama José Gabriel Benítez Rodríguez. Ya le vamos a conocer más. José Gabriel, muchas gracias por aceptar esta invitación de Celca Televisión Digital. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Germán. Buenas noches a todos quienes nos escuchan. En realidad para mí es un gusto, un honor y un privilegio poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias. Bueno, les cuento que José Gabriel Benítez es un abogado ecuatoriano, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con una maestría en Derecho Internacional Público en la Universidad de Melbourne, en Australia. Tiene otra maestría en Gestión de Activos y Mercados Financieros en el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid. Y además está cursando el último año de Administración de Empresas en la Universidad San Francisco de Quito. Así es que es un hombre versado. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? Con una persona que conoce del derecho internacional. Hay un tema importante en el país en estos momentos que se está discutiendo y que es justamente la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de un código, el Código Orgánico de la Salud, que todavía a esta fecha se espera el pronunciamiento del presidente de la República. Y por eso queremos aportar desde este espacio algunos elementos que nos permitan entender. Nos vamos a basar prácticamente en este flagelo universal, que es matar a los niños en el vientre de la madre, el aborto. Y lo vamos a tratar desde el punto de vista internacional, porque circulan en la idiosincrasia del país o nos han ubicado algunas ideas en las cuales nos dicen, incluso entre católicos en conversaciones dicen, bueno, el aborto está aceptado en todo el mundo, y entonces, ¿qué más le toca al Ecuador? El Ecuador no va a ser la única nación en el mundo que no acepte el aborto. Y ese es un criterio prácticamente generalizado, mi estimado José Gabriel, de entre católicos también, que creen que solo el Ecuador se está oponiendo al tema del aborto. Y hoy vamos a conversar con un conocedor. Y un poco para ir enmarcando este diálogo, José Gabriel, usted como un conocedor del derecho internacional, un poco háganos entender qué significa eso del derecho internacional frente a una legislación nacional, ¿no? Porque mucha gente dirá, bueno, nosotros tenemos nuestra ley, nuestra constitución, y bueno, ¿qué tiene que ver el derecho internacional? Bueno, tiene que ver mucho, ¿no? Porque el Ecuador es suscriptor de algunos tratados y convenios, pero de eso nos va a explicar un poco más sobre esta naturaleza del derecho internacional, José Gabriel, por favor. Germán, efectivamente, no lo ha podido expresar de mejor manera. En la idiosincrasia de la gente hay esta idea de que en el derecho internacional se impone la idea del aborto y por lo tanto tenemos que obedecer sin chistar. Y no es así. En realidad no funciona tan así. Lo primero que debemos comprender es, como usted bien dice, la naturaleza del derecho internacional. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho nacional y el derecho internacional?
El derecho nacional básicamente tiene un conjunto de normas, un conjunto de reglas que se tienen que respetar y que en caso en que no se respeten, una autoridad mayor establece una sanción o le obliga a la persona natural o jurídica a obedecer la ley, la norma. En el caso del derecho, en el caso del derecho internacional no funciona así. La naturaleza del derecho internacional es esencialmente política. ¿Por qué? Porque los estados no están obligados a obedecer las normas internacionales. Los estados obedecen las normas internacionales porque así quieren, porque lo desean. Y desean obedecerlas porque quieren mantener buenas relaciones con sus vecinos. Buenas relaciones que se traducen en relaciones comerciales, en relaciones financieras, en relaciones económicas. Es decir, en derecho internacional no hay una policía del derecho internacional que le obligue a un país a aplicar una norma u otra. No funciona así. Y repito, es una naturaleza política. Esto abre una puerta bastante compleja, bastante compleja. Y en este punto quiero referirme a uno de los pensadores más grandes del derecho internacional, vivo todavía, es el director del Departamento de Investigación de Derechos Humanos de la Universidad de Finlandia, el doctor Martti Koskiniemi. Él fue mi profesor, en realidad tuve el honor de ser alumno de él, y él lo que plantea es que al ser el derecho internacional de naturaleza política, significa que el contenido de los convenios, el contenido de las normas, es esencialmente una negociación política. Los convenios no son normas que vayan a beneficiar siempre a las personas, sino que son normas que son el resultado de la negociación política de las conveniencias de los países. Perdón que interrumpa, José Gabriel. Hay una Declaración Universal de Derechos Humanos, donde el valor y el respeto a la vida está consagrada. Estos tratados y convenios de estos organismos internacionales no deberían tener una consonancia con esa declaración y de los derechos humanos. Es decir, no podrían ellos aceptar el asesinato de niños en el vientre de la madre si hay una declaración universal que dice que debemos respetar la vida, no hay el derecho a la vida. ¿Cómo se debería entender eso? Esta es una muy buena pregunta, Germán, y le felicito en realidad por esa crítica que usted hace. Verá, dentro del sistema de Naciones Unidas y dentro concretamente de este tema de la vida, de la Declaración de la Vida como un derecho universal, hay muchas interpretaciones entre varios países que forman parte del sistema de Naciones Unidas. Tiene por un lado los países de naturaleza más libertaria que aplican el concepto del aborto, pero tiene, por ejemplo, otros países, Sudamérica, muchos países de Centroamérica, países vinculados más con la religión musulmana, países asiáticos que no aceptan bajo ningún concepto la interpretación del derecho a la vida como el aborto, el asesinato o inclusive la pena de muerte. Están totalmente en contra. Es decir, a lo que yo quiero llegar es que dentro de los países que han suscrito los convenios internacionales hay muy variadas interpretaciones de las mismas normas. Y esto es otro punto muy importante del derecho internacional. El derecho internacional es solamente un lenguaje, pero muchas veces este lenguaje no tiene un contenido propio, es simplemente un conjunto de declaraciones que tienen una interpretación distinta en cada uno de los países. Por ejemplo, creo que estoy muy filosófico y le quisiera sentar a tierra. Está muy bien. Bueno, pero sí quiero un poco que nos vaya explicando hacia el común de los ecuatorianos, ¿no? Que de pronto no tenemos estudios jurídicos e ir entendiendo. Yéndonos un poco hacia este hecho, significa de que existen algún tratado o convenio internacional del cual Ecuador es suscriptor como país que obligue a nuestro país a aprobar el aborto? No. No existe ningún tratado internacional. No. Verá,
Hay muchísimos tratados en el sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, en mi opinión, tres son los más importantes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La diferencia entre estos tres es que la Declaración Universal no es vinculante. ¿Qué significa que no sea vinculante? Quiere decir que no es obligatoria desde el punto de vista jurídico. Simplemente es una declaración de principios, es una declaración de lo que debería ser, pero no necesariamente es. Sin Pero embargo, que nuestra Constitución nos diga que debemos nosotros ser respetuosos y cumplidores de los tratados en los cuales el Ecuador es suscriptor. sí, pero el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos que se deriva de la Declaración Universal, eso sí es vinculante, eso sí es obligatorio. Y el Ecuador ha suscrito y ha ratificado el Convenio Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y dentro de este convenio está el derecho a la vida. Es decir, hay un respeto a la vida. No existe ningún riesgo porque también se escucha entre los ecuatorianos que dicen, mira, ten cuidado cuando te pronuncies referente a que te opones al aborto porque el Ecuador tiene suscrito algunos convenios y en el plano internacional eso está aceptado y a ti te pueden hacer alguna demanda porque te estás expresando en contra de algo que ya es aceptado. Es una falacia. Es una falacia totalmente. Verá, en derecho internacional hay lo que se llaman los soft treaty o los convenios suaves. Estos convenios suaves no son vinculantes jurídicamente, no han sido suscritos por los estados, no han sido ratificados, pero de alguna manera son propuestas que hacen algunos organismos internacionales. Uno de estos tratados suaves es el Tratado de Responsabilidad Internacional de los Estados. Entonces, dentro de este Tratado de Responsabilidad de los Estados, lo que se dice es que si es que el Estado no implementa los convenios internacionales que ha suscrito y ha ratificado dentro de su ordenamiento jurídico, puede ser sujeto de responsabilidad internacional. Pero, por un lado, no significa que un organismo internacional pueda sancionar a un ciudadano, y eso tampoco significa que el Ecuador o las autoridades ecuatorianas tengan que obligarle al ecuatoriano a no criticar el concepto del aborto o a someterse o a implantar en su legislación. Eso no es cierto. Eso es una falacia que se utiliza mucho en el universo de argumentos de los grupos pro aborto. No es verdad. No es verdad que la comunidad internacional y al sistema de derechos sistema internacional de derechos humanos obligue a los estados a imponer el aborto en su legislación. Eso es falso. Ok, ahora, los organismos financieros internacionales, porque también en eso puede existir, podrían influir en la normativa legal de un país que de alguna manera se convierte en deudor. Es decir, hablemos de los acreedores, organismos financieros internacionales, acreedores que le prestan dinero a un país. ¿Podrían ellos, sí, obligarle a ese país, obligarle o sugerirle de que debería en su legislación aprobar el aborto? Su pregunta me genera una sonrisa porque usted no ha podido ejemplificar mejor a qué se refiere la naturaleza política del derecho internacional. Básicamente en el derecho internacional, al ser de naturaleza política, significa que los estados y los actores sociales que están dentro de esos estados negocian entre sí para alcanzar sus intereses particulares. Así de sencillo. Y esos intereses particulares se plasman en los convenios y en los tratados internacionales. Muchos de estos organismos que brindan financiación internacional recogen su dinero de inversores particulares o de empresas farmacéuticas o de empresas que tienen intereses comerciales, ¿ya? Y estas empresas o estos organismos de financiación internacional, muchos de ellos financian los organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas o hacen aportaciones importantes o donaciones importantes. De tal manera que en el día a día lo que pasa es que las personas que están encabezando o que forman parte de esos organismos internacionales tienen una agenda impuesta por aquellas personas o empresas que los financian.
Justo a eso se refiere la naturaleza política del derecho internacional. En el derecho internacional no hay un parlamento en el que los pensadores construyan normas en favor de la comunidad internacional, sino que los estados y los actores sociales de cada uno de los estados negocian sus intereses particulares, presionan a través de herramientas como el comercio internacional, la economía o inclusive la guerra para imponer sus intereses particulares en los convenios. Y esto es justo lo que pasa, mi estimado Germán. El tema del aborto es así. Vuelvo a este gran pensador Martin Koskiniemi. Él, en su obra From Apology to Utopia, de las disculpas a la utopía, en español, nos dice que los derechos humanos no son más que los valores éticos de los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es así, es decir, son valores éticos impuestos por aquellos que financian los organismos internacionales o que tienen suficiente influencia política en algunos, no en todos, en algunos de los representantes de estos organismos. Porque eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta, mi estimado Germán. No todos los organismos del sistema de Naciones Unidas están de acuerdo con el aborto. Sí, a eso iba mi pregunta. Pero antes de esa pregunta quería completar algo. Es decir, que el Ecuador como Estado no debería o no estaría sufriendo ninguna presión internacional para aprobar el aborto. Es decir, que si llegase a hacer eso es simplemente una decisión propia y autónoma de ese Estado, del Ecuador. Si es que el Ecuador debería entenderse así. Debería ser así, pero no necesariamente es así. Lo que pasa mucho es que los organismos internacionales no solamente celebran convenios internacionales, sino que dan ayuda a los países en diferentes temas, en temas de salud, en temas de agricultura, en temas de comercio. Ayuda con condiciones. Exactamente. Entre esas condiciones podría ser que sugieran o obliguen. Es una muy buena distinción, o sea, políticamente lo que podría pasar, no digo que pase, pero lo que podría pasar es que lo sugieran en un contexto de diplomacia, pero en un carácter condicional, es decir, yo te sugiero que recibas mi ayuda, pero ¿sabes qué? Para poder implantar este programa necesitamos que apruebes esta legislación que te sugerimos. Pero tampoco son los únicos programas de ayuda o de financiamiento a los países los que estén cargados con este tipo de presiones. Es decir, el país tendría la libertad de decir, bueno, no me conviene negociar con esta persona, tengo otros organismos que también me pueden dar la misma ayuda, el mismo préstamo y que no me están poniendo este tipo de presiones. Totalmente, totalmente. Uno de los espacios que no impone presiones, por ejemplo, es la Organización de Estados Americanos. A esa pregunta, hacia allá iba José Gabriel ahora. También se dice, bueno, lo que pasa es que la ONU y la OEA ya aceptaron el aborto, ¿no? Lo hablan desde una manera tan general como que es un tema de que toda la Organización de Estados Americanos o la Organización de Naciones Unidas han aceptado el aborto. ¿Eso es verdad? No, no es verdad. No es verdad. Recientemente hubo una pugna internacional abierta entre la OEA y los principales representantes de la ONU, del Secretariado General, perdón. ¿Por qué? Porque el presidente de la OEA abiertamente dijo que en América Latina el concepto del aborto no responde a su cultura, no responde a su cosmovisión y no lo van a aceptar. Qué bien. No es cierto que en todo el sistema de Naciones Unidas el aborto ya sea una verdad absoluta. Eso no es cierto. En todo el mundo saben que es un asesinato a un niño en el vientre de la madre. Claro, claro. Permítame darle un ejemplo rapidísimo del abismo que existe en la interpretación de los derechos humanos entre los diferentes países. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Asia? Los países asiáticos, por ejemplo, Japón. Japón tiene una cultura de respeto enorme entre los ciudadanos.
Para ellos, el concepto de suscribir y ratificar un convenio internacional con miras a que ese respeto se implante en la vida de la sociedad es absurdo. Para ellos es algo totalmente traído de los cabellos, innecesario. Entonces, en su legislación, el sistema de Naciones Unidas no se refleja a través de convenios internacionales suscritos y ratificados, sino que ellos lo entienden más como estándares de conducta. Este concepto de estándar de conducta, también es utilizado en los países de Europa Oriental, de Asia, Rusia, en fin, ¿no? Eh, Otro ejemplo importante es, por ejemplo, Estados Unidos ha suscrito y ha ratificado el Convenio de Derechos Civiles y Políticos, pero no ha suscrito ni ha ratificado el Convenio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que para nosotros es básico. Pero ellos no lo consideran Pero importante. ellos no lo consideran importante. Rusia, por ejemplo, otro ejemplo rapidísimo, mi estimado Germán. Rusia, por ejemplo, ha suscrito y ha ratificado el Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero no el de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, a lo que yo voy es que no podemos decir que el sistema de Naciones Unidas tiene un criterio único sobre todos los derechos de los tratados. Eso es falso. Es una gran mentira que se está utilizando como un argumento, una falacia, para impulsar el aborto en el Ecuador. Eso no es verdad. ¿Qué pasaría si es que el Ecuador no acepta el aborto? Si el presidente de la República veta por completo el Código Orgánico de la Salud, ¿sufriría algún perjuicio económico el país por eso? No, no. Es una interpretación política que están haciendo ciertos grupos de presión y como usted decía, Germán, son falacias, falacias de los grupos pro aborto que sostienen que la comunidad internacional le sancionaría al Ecuador. Eso no es verdad, eso no Bueno, es cierto. nos queda clarísimo. Ni la OEA ni la ONU han aceptado dentro de sus legislaciones y tratados el aborto. Pero ahora bajémonos un poco de los organismos De, internacionales. de manera absoluta no lo han aceptado, es decir, Ya, de manera uniforme no lo han aceptado. ya, está claro. Ahora yo quisiera, si es que usted nos puede iluminar un poco, ¿qué está pasando con... Quisiera nombrar dos países que son importantes, uno en América y otro en Europa, que para nosotros son países poderosos. Hablemos, Estados Unidos y el Reino Unido. ¿Qué pasa con el aborto ahí? Es una muy buena pregunta, Germán. A ver, aclaremos un tema. Hay lo que se llama el sistema del common law. El sistema del common law es el sistema jurídico que se utiliza en todos los países que forman parte del Commonwealth, que es la comunidad británica de países. Dentro de esta comunidad nos encontramos con Reino Unido, con Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, como lo dije. Eh, y la característica de este sistema es que ellos no se manejan por legislación, sino que ellos se manejan por precedente jurisdiccional. Es decir, lo que ellos toman para regular la vida de las sociedades son las decisiones de los jueces. Dentro de este universo, eso significa que las decisiones judiciales de los Estados Unidos influyen en las decisiones judiciales de Reino Unido y las decisiones de Reino Unido influyen en las decisiones de Estados Unidos. ¿Ya? ¿No? En ese marco, hay un área del derecho que se llama el derecho de daño o el tort law, el derecho de daño básicamente. Y este universo del derecho de daño tiene un concepto que se llama, el duty of care o lo que se conoce en español como el deber de cuidado. ¿Ya? Hay una sentencia de la Corte Suprema de Reino Unido que habla del deber de cuidado al niño no nacido. Esta sentencia jurisdiccional, voy a tratar de ser lo más claro posible, es un caso de una demanda de un padre a una madre, porque alega que la madre no tuvo suficiente precaución en el embarazo y él tuvo un accidente, la madre, y como consecuencia el niño nació con un ligero retraso mental. Antes que siga, José Gabriel, debo entender que en esa legislación el niño no nacido ya tiene derechos. Sí, Uh-huh.
Sí, Continúe, o por favor. sea, el niño no nacido, tiene derechos y sí, básicamente, usted no lo ha dicho de mejor manera, tiene derechos, Y uno de los derechos más importantes es el derecho a la vida, pues. claro. Y el Entonces, derecho a ser, sí, sí, el derecho a la vida y el derecho a ser protegido. ahí Eso venía. es lo que dice la Corte Suprema Británica, Continúe con ese proceso, por favor. que el niño no nacido tiene derecho a ser protegido por la madre. No solamente el derecho a la vida, sino que tiene que la madre mantener un embarazo en ciertas condiciones que le permitan al niño no nacido desarrollarse de manera adecuada. ¿Qué Ujú. pasó con este caso? A la final, la Corte Suprema Británica decidió a favor del padre y sentenció a la madre a una indemnización millonaria. Ah, qué interesante. En favor por los daños causados al niño todavía en el vientre de la madre. Una sentencia. Exactamente, exactamente. Entonces, esa es otra falacia que muchos grupos pro aborto utilizan al decir que los países desarrollados aceptan el aborto de manera uniforme y total. Eso es mentira. Eso no es cierto. Ahora, un poco para iluminarnos más. Quiere decir que quien ostenta un derecho no es una cosa, es una persona. Así lo ha interpretado esta Corte Británica. Totalmente, totalmente. O sea, usted no le pudo haber dicho de mejor manera. Eh, es un poco explicarle el caso y tal, pero en resumen es eso. O sea, la Corte Suprema hace una reflexión en el sentido en que el niño nacido está sufriendo las secuelas de un acto que se dio en su proceso de gestación Uh -huh, y que esas secuelas ese niño las va a sufrir durante toda su vida uh -huh, y por lo tanto va a afectar la calidad de vida. uh -huh. Y en consecuencia concluye que en su proceso de gestación tiene que ser protegido, porque al proteger esa etapa previa a la vida, entendida desde una perspectiva liberal, se está protegiendo la vida liberalmente entendida. Es decir, concluye la Corte Suprema que la vida o la etapa previa a la vida, esto desde una perspectiva liberal, repito, no tiene separación y tiene una relación causal con la vida misma y Es, por lo tanto son una sola cosa. es vida misma, pues es una sola vida. ¿Qué pasa en Exactamente. los Estados Unidos? ¿Hay algunos casos especiales ahí? Bueno, en Estados Unidos hay una gran pugna interna también. Y repito, es una falacia de los grupos pro aborto decir que en Estados Unidos ya se acepta el aborto en todos los estados. No es cierto, eso es mentira. Hay estados como el de Nueva York, por ejemplo, en los que aplican una legislación muy liberal en temas de aborto y se permite inclusive el aborto hasta los 9 meses de embarazo. Pero hay otros estados que tienen legislaciones muy estrictas sobre este tema, ¿no? Especialmente los estados sureños tienen legislaciones muy estrictas en este sentido y no permiten el concepto del aborto de ninguna manera. Entonces, eh, repito, es una mentira sostener que en Estados Unidos todos los estados manejan ya y permiten el aborto. No es verdad, no es verdad. Con esa visión del derecho internacional que usted la tiene tan amplia, eh, ¿qué nos puede decir de ciertos artículos del Código Orgánico de la Salud que la Asamblea Nacional aprobó el pasado 25 de agosto? Nos... Bueno, en realidad es un tema muy, muy delicado y realmente me toco la cabeza porque me sorprende cómo se puede manejar con tanta ligereza un tema tan delicado. Lo primero que tenemos que considerar es que en el Código Orgánico de la Salud se plantea el aborto gratuito para emergencias obstétricas. Esta gratuidad no existe. Es decir, el acto del aborto como tal, el ejercicio profesional del médico va a ser financiado de alguna manera y va a ser financiado con el presupuesto del Estado. El presupuesto, exactamente, el presupuesto general del Estado se alimenta de nuestros impuestos. ¿Ya? Entonces, yo no concibo cómo una etapa de crisis financiera como la que estamos viviendo, en la que los padres de familia, las madres de familia no tienen empleo,
no se crean fuentes de trabajo, no se les da crédito para emprender, se utilice ese dinero para destruir la vida humana. Es absurdo. Con los médicos en las calles. Hace poco estuvieron ahí reclamando sus derechos, ni siquiera les pagan ni les dan implementos. Y se atreven a hacer este tipo de legislación. Exactamente, Germán, usted no pudo haberlo dicho de mejor manera. ¿Cómo tienen el atrevimiento de plantear que se van a utilizar los recursos que deberían utilizarse en combatir esta crisis sanitaria que estamos viviendo por el COVID en destruir la vida humana? No tiene sentido, es una contradicción que no se entiende de ninguna manera. Usted tiene un concepto que le pude escuchar en un video en otra oportunidad sobre el tema de los vientres de alquiler. ¿Qué riesgos aparecen ahí? Sí, efectivamente, Germán. Bueno, el tema de los vientres de alquiler es una problemática que el Ecuador ya tiene desde hace muchas décadas atrás. A partir del año 2000 se desarrolló el derecho de familia en el Ecuador, gracias a importantes autores. Uno de ellos, el doctor Farid Simon, que es un respetadísimo jurisconsulto experto en derecho de familia. Él fue uno de los gestores del derecho de familia en el Ecuador. Recientemente publicó su obra. Es decano en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco. Es un respetadísimo consultor, como digo. Pero antes del 2000 no había el derecho de familia entendido como lo entendemos ahora, es decir, faltaba muchísimo por desarrollarse. Antes del 2000, el problema del vientre de alquiler ya existía, mi estimado Germán. ¿En qué forma? Y muchas mafias, muchos grupos, lo que hacían era pagar a mujeres humildes de la costa ecuatoriana para que se embaracen. Y una vez que el niño nacía, ese niño era comercializado a parejas extranjeras. Ahora queremos legalizar para que las mafias ya no tengan que esconderse. Totalmente de acuerdo. Antes lo que pasaba era que había un vacío legal porque el derecho de familia no existía. Ese es el punto al que quería llegar. El derecho de familia estaba muy pobremente desarrollado. Y como estaba pobremente desarrollado, no estaba legislado. Entonces, habían personas que abusaban de ese vacío legal. Ahora queremos regularizar esta actividad para que las mafias puedan operar libremente y no haya ningún problema. Ahora, yo quiero llegar a un concepto que me parece sumamente importante. Estas mafias no solamente que van a comprar y vender la condición de madre, sino que ya en la práctica lo que va a suceder es que les van a chantajear a estas mujeres. Y estas mujeres humildes, y amparados por la legislación ecuatoriana. Claro, amparados totalmente por la legislación ecuatoriana, Respaldados, mejor dicho. respaldados y reconocidos, van a transformarse en esclavas de gestación. Y de pronto su vida estará sujeta a estas mafias y a estos grupos que no tienen otro afán que hacer dinero a costillas de la condición de maternidad. De pronto la dignidad humana se va a transformar en una mercancía. José Gabriel, bueno, primero quiero agradecer. Usted nos ha dado realmente una clase magistral sobre el tema del derecho internacional y principalmente sobre el tema del aborto. Nos ha dejado muy claro el tema. No hay tal que a nivel internacional todo el mundo ha aceptado el aborto y el Ecuador es el único país retrasado que no acepta. Mentira. Usted lo ha dicho con claridad y con países como el Reino Unido, como Estados Unidos y con organizaciones como la OEA, como la ONU, donde no existe tal aceptación absoluta. Le agradezco. Exactamente. Y bueno, ahora la situación en el país a puertas ya prácticamente de una campaña electoral para elegir presidentes, asambleístas. ¿Qué deberíamos hacer los ecuatorianos? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué mensaje nos podría dar a los ecuatorianos con su criterio que lo tiene tan amplio del derecho internacional? Muchas gracias, Germán, por sus palabras. Yo creo que en este momento debemos ser muy frontales y muy críticos con los candidatos. El tema de la vida no es negociable por una sencilla razón, mi estimado Germán. El aborto en sí mismo no es solamente la destrucción de una vida particular, de un niño por nacer, lo cual es terrible y nos tiene que espeluznar a todos.
sino que además, desde el punto de vista filosófico, es la negación de nuestra propia naturaleza. El rato, el instante en el que nosotros matamos un niño por nacer, estamos reconociendo la posibilidad que los seres humanos somos desechables y por lo tanto negamos nuestra propia dignidad por encima de los animales. Es decir, es como que nosotros mismos nos quitamos el sombrero de seres humanos, la dignidad que soporta los derechos humanos y que es la base de nuestra convivencia, y nos ponemos el sombrero de animalitos, de cositas. Menos que animales, porque un animal no mata a su cría. Exactamente. Inclusive otra cosa. Yo le aseguro, José Gabriel, que todas estas personas, la mayoría mujeres, que están defendiendo el tema del aborto, cuando tienen una gatita preñada y no quieren tener sus gatitos, nadie de ella le inyecta un ácido al vientre de la gatita para que mueran esos gatitos que no los quiere tener. ¿Sabe lo que hacen estas señoras? Estas mujeres esperan que nazcan los gatitos y los regalan. Pues eso mismo deberían hacer estas mujeres que quieren matar a sus niños en sus vientres. Tenerlos y entregarlos. Hay, José Gabriel, cientos de parejas ecuatorianas que no pueden tener hijos y que están buscando conseguir un bebé para adoptarlo legalmente y cuidarlo. Y no solo en el Ecuador. Hay decenas de organismos y fundaciones internacionales con convenio en el Ecuador, con parejas en distintos países del mundo que también están esperando bebés que nadie los quiera en el Ecuador para adoptarlos. Y le cuento eso porque yo tengo una vinculación con una fundación italiana donde hemos tenido unas experiencias maravillosas. Hay niños, a mí me han llamado, no un niño, me llamó un caballero de Italia y me pidió que le haga contacto con el orfanatorio San Vicente Paul de Quito. Le digo, ¿cómo así? Dice, mire, porque yo soy un profesional acá en Italia y yo estuve en ese orfanatorio y una pareja italiana me adoptó. Me han cuidado, me han querido, soy un profesional, me he graduado en la universidad y yo quiero regresar al Ecuador para saludarles a esas monjitas con quienes estuve. Mire, hay cientos de parejas que están esperando eso. Ojalá que estas mujeres, a quienes queremos y respetamos mucho y que entendemos esa difícil situación a la que tienen que enfrentarse, muchas de ellas, a veces por abuso, que no maten a esos niños. Así como no lo hacen con sus gatitos o con sus perritos en el vientre de esos animalitos, no los hagan en el vientre de ustedes mismas. Querido José Gabriel, quiero agradecerle mucho por esta ilustración que usted nos ha dado y por ese mensaje que nos ha dado a los ecuatorianos. Aspiro de que sus conceptos, José Gabriel, y seguro estoy, van a servir para que esa decisión que tenga que tomar el presidente del Ecuador sea amparada y mirando la cultura ecuatoriana. Los ecuatorianos amamos la vida, desde los animalitos, les amamos, no los matamos cuando están en el vientre de sus madres. Asimismo esperamos que nuestro presidente entienda que no hay ninguna presión internacional, que no es que en todos los países del mundo se ha aprobado, que no hay organizaciones internacionales que han aprobado el aborto, que el Ecuador es un país soberano, que tiene una cultura, que tiene una idiosincrasia, que tiene una fe, porque más de 14 millones somos católicos y que respetando eso tome la decisión más inspirada. Le agradezco, José Gabriel, y antes que se vaya, quiero preguntarle algo. Mire, me admiro y le felicito por su currículum. Usted es un hombre que se prepara, es joven, muy joven, y con 2 maestrías, todavía estudia otra profesión, ya tiene una. Usted tiene tiempo para divertirse, para jugar, hacer deporte. Cuéntenos, José Gabriel, o usted es solamente un nerd que solamente está estudiando. Bueno, en realidad yo soy un amante de los libros, Germán. En realidad yo disfruto estudiando. Sin embargo, cuando tengo un poco de tiempo libre, practico artes marciales. La verdad es que me gusta mucho. Muy bien, entonces, está completo. Realmente un privilegio conocerle a este ecuatoriano como José Gabriel Benítez Rodríguez, un hombre con una preparación académica realmente de reconocer, de felicitar y que nos ha aportado. Ojalá que en el país
estos ecuatorianos, como José Gabriel y como miles y millones de otros ecuatorianos que tienen conceptos claros, ideas claras, sean los ecuatorianos que ojalá pronto lleven las riendas y el destino político de este país y vayan a ocupar las dignidades que sí merecen estos ecuatorianos y que no deberían ser ocupadas por estas personas que solo buscan enriquecerse en un corto periodo y, lo peor, atentar contra la vida y la cultura ecuatoriana. José Gabriel, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias, Germán. En realidad para mí es un honor, un privilegio poder compartir con ustedes esta velada y dirigirme pues al público que nos vea. Yo solamente quisiera concluir con un mensaje muy sencillo. En mi opinión, el papel del gobierno es proteger a la familia. La familia es el espacio en el que uno aprende a querer, en el que uno se equivoca, en el que uno aprende a pedir perdón, en el que uno evoluciona, crece y mejora. Este tipo de decisiones como el aborto atentan contra la naturaleza misma de la familia y del amor fraternal que tiene que haber ahí. El instante en el que logremos entender que hay que fortalecer, proteger a la familia y el amor fraternal que tiene, creceremos como sociedad y como país sin duda alguna. Muchísimas gracias. Gracias, José Gabriel. Queridos amigos de Celca Televisión Digital, hemos estado esta noche con el abogado José Gabriel Benítez Rodríguez. Les agradecemos por su atención y estaremos en una próxima oportunidad con otro importante invitado. Gracias, amigos. Gracias. Muchas gracias.